Entonces vamos a este rato que nos queda para que despejemos dudas, inquietudes. ¿Les voy a hacer preguntas o qué? A ver, porque yo quiero que, acuerden que esta vez no hicimos un solo ensayo. Pregunten ya y no arranquen después a decirme, profe, ¿qué tal? No, háganme las preguntas que tengan en este momento y empiecen a despejar sus dudas para que estemos claros. O estamos muy claros con el tema. Profe, yo tengo una duda Contame. aquí con la referenciación competitiva. Si me puede explicar bien esa, por favor, que La competencia de referenciación competitiva. Ah, bueno, sí es claro que yo no les voy a preguntar pues como muy a fondo ya en cada una de las competencias, pero igual la resolvemos. Las preguntas que yo voy a hacer tienen que ver más con que ustedes identifiquen cuál es la estructura de competencias, qué tipos de competencias hay, cómo se dividen, para qué son necesarias, para qué sirven, en qué momento, o les puedo poner una situación donde ustedes identifiquen si una persona es competente o no de acuerdo a unos criterios que tengamos definidos, pero a que ustedes me identifiquen pues, o me definan una competencia específica como tal, no. Sin embargo, vamos a resolver esa duda. Johan nos acaba de preguntar, perdón, acerca de la competencia de referenciación competitiva. A ver, vamos a ubicarla acá. El grupo de competencias donde está ubicada la referenciación competitiva hace parte de las competencias organizacionales. La referencia competitiva, eh, tal cual nos la explicaron las chicas la semana pasada, tiene que ver con la capacidad que yo tengo para identificar, digámoslo de alguna manera, las mejores prácticas en un proceso similar o en una empresa similar, en un negocio similar, ¿sí? En la competencia, por ejemplo. Identificar cuáles son las fortalezas de esta empresa o de estos procesos o de estas personas, ¿sí? Y tener la capacidad de identificar esas mejores prácticas y de traerlas y aplicarlas a mi organización o a mi proceso, ¿sí? Las competencias organizacionales todas se definen como o que se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de otros, ¿sí? Esas experiencias son, esos otros, perdón, ¿quiénes pueden ser? Esos otros pueden ser competencia, empresas de sectores similares o de otros sectores, ¿sí? Personas, instituciones, cualquier otra figura como instituciones o personas. Entonces, que yo tenga la capacidad de aprender de ellos, aprender es identificar posibilidades de mejora en mi organización, en mi entorno, en otro lado, y aplicar el pensamiento estratégico en distintas situaciones de la empresa. Entonces, si yo por ejemplo, soy un carnicero, así fue el ejemplo, ¿cierto? La carnicería. Si yo soy un carnicero y a mí sin que nadie me diga, sin que nadie me diga, sin que nadie me mande, cuando yo estoy en otro lado, me fui a pasear por allá a España y llegué donde mi jefe y le dije, jefe, ¿cómo le parece que donde yo estaba, vea, vi una idea súper buena. Yo veía que esa carnicería donde yo estaba en España vendían 3,5 novillos al día y esa carnicería nunca se veía como atiborrada de gente porque, fíjese, vea, tenían un sistema que era con tiquetera. La gente entraba por aquí y salía por allí. Tenían los cuchillos a la altura de la vista, entonces, o sea, va y trae las ideas, las identifica, las mejores prácticas y está en capacidad de ponerlas al servicio de la organización. Esa persona está demostrando ser competente, ¿sí? En referenciación competitiva. O sea, fue y vio en otro lado, identificó, clasificó esas oportunidades y luego, de manera estratégica, vino a la organización y
buscó la manera de implementar, o por lo menos propuso la manera de adecuar esas situaciones que observó como positivas en otro lado, ¿sí? A la organización, a los procesos de la organización. Como ese ejemplo, hay muchos. Johan nos preguntaba específicamente por la referenciación competitiva, pero ¿qué duda tenía? O sea, ¿a qué refería o qué? ¿O por Pues qué sí, competencia? como un ejemplo, no me acordaba del ejemplo, pues como a bien a qué se refería, pero no, ya, muchas gracias. Pero vamos a poner otro, una referenciación competitiva. Casi siempre las empresas donde estas competencias son muy observables son a las empresas, por ejemplo, de publicidad y de mercadeo. Uy, ¿qué pasó? Como un trueno, profe. ¿Qué pasó? Pensé que nos había tumbado ¿qué? La reunión. Se fue la pantalla y volvió. Ujú. Entonces, desconecto este computador aquí. Entonces, sí, referenciación competitiva, el nombre lo dice, y es estar en capacidad de referenciar en la competencia, pues no solamente en la competencia, eso va más allá de la competencia, o en empresas de cualquier sector o personas, posibilidades de mejora, pero hacerlo yo de manera autónoma como persona, como empleado, tener esa capacidad de estar observando todo el tiempo el entorno y buscando elementos que me permitan mejorar mi organización. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pero yo tengo una, Sí. que por ejemplo, en la caracterización de las competencias laborales generales, ¿a qué se debe la ejercitación de las actividades curriculares? Como Ah, medida de ejemplo. sí. Lo que pasa es que recuerden que yo les dije a ustedes que yo había cogido como modelo eh, el modelo de enseñanza del SENA, ¿cierto? Entonces el SENA, como es una organización que educa para el trabajo, entonces todo el tiempo está pensando en qué debe poseer la persona competente y también lo pone en términos del estudiante competente, ¿sí? Como ustedes se están formando por competencias, o sea, nosotros como educadores en el CENSA lo que estamos haciendo en ustedes es formar competencias laborales, generales y algunas específicas. Por ejemplo, las chicas de secretariado tienen formación en competencias específicas, ¿sí? Me imagino que ellos ven cosas que tienen que ver como, yo no les he dictado clase a ellos, pero deben de poder, por ejemplo, digitación. Y digitación es una competencia laboral específica de secretariado. Entonces, por eso aquí en la descripción lo hacemos no solamente como si se fuese a evaluar a un empleado o los criterios de evaluación para un empleado, sino también para un estudiante. Por eso les decía yo, venga, bajemos hasta esa y les muestro nuevamente. Profe, no se ve ni la diapositiva, no la he puesto. No, apenas, es que primero lo estoy buscando. Ah, Ya la voy a compartir. Listo, ahí se la estoy compartiendo. Entonces Johan nos pregunta que por qué, esto es lo que no quiere abrir, que por qué la, la descripción de la competencia, la caracterización de la competencia toma en cuenta o hace énfasis, esto vuelve y empieza desde el principio, en las características académicas o los conocimientos pues, de la educación que debe tener el estudiante. Es porque esta ficha que estamos viendo aquí está más enfocada a la evaluación de la competencia en el estudiante que se está formando que la evaluación de la competencia en el trabajador en una organización. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, se supone que las evaluaciones de ustedes, cuando estén más adelante, deben evaluar competencia más que el conocimiento. Y yo soy muy orientado hacia eso, y es que ustedes me demuestren que aprendieron y que saben utilizar ese conocimiento. Busco la manera de hacerlo. Pero en el SENA todo el tiempo es así, porque usted tiene que aprender la teoría y después ir a aplicar la práctica en el SENA.
Entonces, todo el tiempo, a ustedes en escena, si estuvieran en escena, los evaluaban en las competencias y les decían cuáles eran los criterios que debían poseer para ser evaluados como estudiantes competentes en esa competencia. Ahora bien, si estamos en una empresa, entonces aquí ya no iría los elementos de educación media y educación básica, sino cuáles son los conocimientos que deben tener, que deben poseer y que deben demostrar. Por ejemplo, los comportamientos. Estos son los comportamientos asociados a un estudiante competente en toma de decisiones. Analiza una situación social, cultural, económica, laboral para determinar, y uno empieza a hacer como el checklist de qué cumple y qué no cumple de estos comportamientos. Pero si estamos en una empresa, estos comportamientos puede que apliquen, pero yo creería que son un poco más exigentes y más, porque ya ustedes no están estudiando, ya están trabajando. Sí, pero porque eso se refiere a educación media, ya en empresas muy diferentes Aunque yo creo que, por competencias que se ejemplo, evalúan. dependiendo de lo que uno esté evaluando, los criterios no deberían variar mucho, porque usted, cuando está trabajando, ¿qué está haciendo Felipe? Está poniendo en práctica lo que estudió, Sí, lo que ¿cierto? Entonces usted ya ha estudiado esto y luego va y empiezan a verificarlo en su trabajo, si sí lo sabe hacer o no, si sí lo pone en práctica o no. Desarrollo las acciones previstas en el plan. Pues aquí era el plan de estudios, pero cuando está en el trabajo es el plan de trabajo. Evalúo los factores de riesgo, oportunidad e impacto de cada alternativa. Eso pasa en la universidad, pero también pasa cuando esté trabajando. O sea que los criterios incluso pueden ser muy similares. Cuando uno está hablando de un trabajador, está hablando también de un estudiante que ya terminó, que adquirió un conocimiento y ya lo está poniendo en práctica. El asunto es que se tienen que poner ahí porque a usted debe ser muy, muy consciente de por qué lo están evaluando. ¿Qué es lo que le están evaluando? Ah, no, mano, usted no pasa el periodo de prueba, pero ¿por qué? Porque alguno de ustedes alguna vez no ha pasado un periodo de prueba. sí, profe. Por Y le ejemplo, digo, ¿por qué? en la empresa mía, no, yo sí por ejemplo, profe, cuando yo tuve un periodo de prueba en la vaquita, La vaquita. sí, imagínense que aquí en Caldas, cuando vieron la vaquita, estaban pues contratando mucho personal. Y yo me acuerdo que yo pasé todo el proceso, todo. Y a mí me sacaron en el periodo de prueba y me dijeron que porque no me quitaba la barba. Y en alguna parte le dijeron que la tenía que quitar. Profe, la verdad, en muchas ocasiones durante el periodo de prueba, a mí sí me dijeron que los cajeros teníamos que estar sin barba y la verdad yo no quería. Yo le decía, yo me la quito, pero me la sombreo o no me la quito del todo. Y faltando por ahí 3 días para terminar el periodo de prueba, me echaron. Y le tengo una noticia. Yo creo que tras el levantamiento de la cuarentena, una de los requerimientos que van a empezar a generar a las empresas para que, como por parte de los protocolos de cuidado, es que no hayan barbas ni bigote. En México lo están haciendo así. La gente no puede andar con barba y bigote porque se supone que esta vaina como que ayuda a contener virus. Profe, y es que en los Profe, no se cajeros, acostumbra. en los cajeros lo que pasa no es como por quererlos molestar ni nada, sino por higiene, porque como están manipulando dinero y las manos van mucho a la cara, lo que Ajá. dicen, entonces se propaga más las infecciones y todo en esta parte. Es que dicen que la barba contiene muchas No, y bacterias, más eso son aseados que políticas de ustedes. la organización, son Ajá. políticas de la empresa. Si usted no las cumple, entonces está desconociendo las obligaciones que usted... bueno, habría que preguntar, pero eso no fue que no pasó el periodo de prueba, no por temas de competencia, sino por un tema ya de incumplimiento de la normatividad de la organización, ¿sí? Pero si a usted le hacen una evaluación de competencia y le dicen, no, Felipe, lo que pasa es que nosotros cuando hicimos el proceso de selección, identificamos que usted era una persona creativa, que era una persona que era capaz de trabajar en equipo, pero durante la evaluación que hemos hecho su desempeño, No en se estos 3 meses notó. en organización, vimos que usted no trabaja en equipo, porque vea que este criterio que nosotros tenemos considerado como trabajo en equipo, usted no lo cumple. Ajá.
usted iba a ser cajero y un cajero debe tener la capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo qué? Ah, bueno, si me estoy quedando sin efectivo, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros vimos que, por ejemplo, usted durante los 3 meses dejó parar la caja con una fila bien larga 7 veces en 2 meses porque no fue capaz de tomar la decisión de llamar al De supervisor cambiar. para que le trajera efectivo. Es una cosa como boba, pues, que un ejemplo que estoy poniendo. Pero bueno, y todo eso lo ven ahí, por ejemplo, los descuadres, que por ejemplo, uno, porque vale, si un descuadre mínimo de 2000, o si usted tiene descuadres muy grandes Si usted y tiene descuadres muy grandes, por ejemplo, ¿qué podría estar demostrando? que no sabe sumar, no tiene competencia. O no tiene capacidad de concentrarse, o las competencias básicas, mírelas, aquí están, competencias básicas que usted debe tener. Venga, la persona que vaya a trabajar en la caja debe tener competencias básicas demostrables. Razonamiento matemático básico, ¿sí? Lectura y escritura, eh, pues mínimamente bien definidos, ¿cierto? Y si usted cada rato se descuadra porque usted no distingue entre 50.000 y 5.000, entonces no es competente para ese cargo. No, sí, sí. Tiene una ausencia en las competencias mínimas que debe desempeñar el cargo. Y hay gente que se las arregla en un proceso de selección para hacerle creer al otro que es competente. O muchas veces quien hizo el proceso de selección es tan incompetente como el seleccionado. A mí me han tocado unos procesos de selección cuando era yo el que pedía trabajo, ¿cierto? Pues cuando iba a alguna empresa a hacer entrevistas, que yo decía, a este man cómo lo ponen a hacer esto. A mí me tocó una entrevista con un señor que estaba, literalmente, ese man estaba borracho todavía. Ese man estaba amanecido. Y yo decía, y lo pusieron a hacer un proceso de selección. Todos nos mirábamos. Yo, de entrada, me dijeron que, pues, cuando salimos, así lo estamos llamando, y efectivamente después me llamaron y yo no quisiera trabajar allá, porque me imaginaba cómo era eso allá. Ese señor era líder de un equipo de ventas, pues era un equipo de la fuerza de ventas, y si ese man llegó así y nos atendió allá y él hablando por teléfono, y no, qué locura. Un incompetente, perfecto, para hacer eso era incompetente. Entonces, decía, ¿cómo eran los demás? ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, les pregunto yo a ustedes, para que vayan haciendo la idea, pues, de qué vamos a ver. A ver, voy a dejar de compartir ya. ¿Cómo es que se deja de compartir aquí? Ok, listo. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Oh, pues es que tienen bastante material ahí. Entonces, hablamos de la caracterización de las competencias laborales generales, ¿cierto? En términos de qué tipos de competencias laborales generales hay. Cada uno de esos tipos, cuáles competencias mínimamente poseen, o sea, cuáles son las competencias que integran cada uno de los tipos de competencia. Cuáles son las competencias básicas, las competencias ciudadanas y las competencias laborales. De las competencias laborales vimos que se dividían en generales y en específicas. Después vimos cómo se adquieren las competencias en la medida en que vamos avanzando en nuestras vidas desde la niñez hasta la etapa adulta de nuestras vidas. Es importante que le peguen una observadita a eso y que lo asimilen. Chicos, ¿en qué parte o en qué periodo de la vida nuestra empezamos a adquirir las competencias laborales específicas? ¿Quién se acuerda de eso? ¿De cuándo empezamos a adquirir competencias laborales específicas y por qué? ¿Quién se acuerda? Ese examen va a estar duro, ya vi. No era en el bachillerato, como a partir de 10º y 11 que se empezaba a definir en qué se querían, ¿Y por qué? porque son los grados que ya empiezan a empezar a los muchachos como a preparar para que se empiecen a identificar en qué campo laboral quieren, digamos que estudiar para empezar a prepararse. Por ahí es el asunto. Al final de la etapa del bachillerato es cuando nosotros empezamos a trabajar,
empezamos a tener trabajitos por ahí, así sea por días, mesiando en un negocio, haciendo trabajitos por ahí O porque el esporádicos. bachillerato tenga media técnica. Exactamente. Entonces, al finalizar el bachillerato y al empezar, o la técnica profesional, pues en la diapositiva yo se las ubiqué con respecto al estudio, pero también la podemos ubicar de acuerdo a nuestra vida personal. O sea, finalizando la adolescencia y empezando la adultez, empezamos a adquirir competencias laborales específicas. Cuando uno está sardino, ya llegando adulto, empieza a trabajar por ahí en trabajos esporádicos y todo eso. Y dijimos que las competencias laborales específicas se adquieren muy específicamente cuando usted empiece a generar experiencia, ¿sí? Cuando usted empieza a trabajar, empieza a adquirir o al final de su etapa de estudiante empieza a adquirir, perdón, conocimiento asociado a competencias laborales específicas. Si en su bachillerato o ¿qué? Alguna profundización en algún campo específico que esté asociado al desempeño laboral, o cuando usted sale del colegio y empieza ya a estudiar alguna carrera o alguna técnica o alguna tecnología, usted empieza a adquirir ya conocimiento asociado no a lo general, sino a temas específicos. Si usted empieza a estudiar secretariado, va a desarrollar competencias laborales específicas en secretariado. Si está estudiando gestión del talento humano, usted empieza a desarrollar competencias laborales específicas asociadas al talento humano. Ustedes ya saben cosas que una persona que sale de 11 no sabe. Ya ustedes han desarrollado conocimientos que a uno no se los enseñan por allá en el colegio porque no tienen nada que ver con eso. Ahora bien, ustedes ya están eligiendo su camino laboral, cuál va a ser el futuro profesional de ustedes, y entonces empiezan a adquirir competencias laborales específicas en gestión del talento humano. ¿Qué más hay? Vamos a ver, ¿qué más hay? ¿Tienen clara la diferencia entre capacidades, cualificaciones y competencias? Apunten porque les voy a preguntar de eso. Nosotros vimos cómo fueron evolucionando los modelos de educación para el trabajo y los modelos de evaluación del desempeño en la medida en que fue avanzando, pues que fue creciendo todo el tema de la industria. Hablamos de capacidades que fueron entre los 60 y los 70, de las cualificaciones que fueron los años 80 y las competencias que arrancaron en los 90 y continúan hoy vigentes. Péguenle una repasadita a eso. ¿Qué son capacidades? ¿Qué son cualificaciones? ¿Y qué son competencias? Porque lo vamos a ver en el examen. Hay una sutil diferencia entre las tres, que aunque es muy sutil a la hora de explicarlo, es muy relevante a la hora de definir esas diferencias. Y lo que hacemos hoy. Bueno. El concepto de competencias, las características de las competencias. Recuerden pegarle la repasadita a las características de la competencia, que vimos básicamente 5 características que describen una competencia: actuación, resolución de problemas, contexto, idoneidad e integridad. También vimos las dimensiones en las cuales nosotros ponemos en práctica las competencias. Vimos que había una dimensión social, otra laboral, cognitiva, comunicativa, ética, lúdica, espiritual y corporal. Yo les puedo poner a ustedes en el examen, y de hecho lo voy a hacer, les puedo poner una situación X o Y. Yo digo a fulanito, peranito, sutanito, o lo remito a que hagan un video en YouTube cortitico, o se los pongo ahí mismo en el trabajo, donde ustedes, viendo una situación, me digan si eso no es una competencia lo que se está observando ahí. Si es una competencia, ¿qué tipo de competencia es? Si es una competencia laboral, si es una competencia laboral, una competencia, se me escapó, ciudadana o una competencia básica, ¿sí? Y si es una competencia laboral, les puedo decir, dígame, ¿qué tipo de competencia laboral es? ¿General o específica? Disculpen un momentico.
Bueno, ¿qué más debemos tener ahí como claros? ¿Qué es una competencia? Acuerden del taller que hicimos, que decíamos claramente qué era una competencia, cómo se demostraba una competencia, para qué servía. ¿Qué son las competencias laborales generales? Mejor dicho, repasen las diapositivas. Las diapositivas son bastanticas, pero cada una tiene poquito contenido, o sea que ustedes con facilidad le dan la vuelta a eso. O sea que lo voy a dejar carnudo. Lo que pasa es que yo siento que si les doy solamente 5 preguntas, les hago un daño. Porque lo que les decía, que si ya solamente podrían equivocarse en una, si se equivocan en 2, se tiran el examen. Por eso a veces un examen cortico es peligroso. A mí, yo tuve un profesor, por ejemplo, que nos hacía una sola pregunta, 0 o 5. Ese man era una cosa loca, pero O justo nos colocan una sola pregunta. no, de hecho puede ser así. O sea, por ejemplo, lo que hacía él era que ponía un caso y basado en un solo caso, hacía 4 o 5 preguntas o 6, ¿sí? Pero era un solo caso de análisis. Eso hacía que usted se concentrara únicamente en eso. De hecho, me parece una buena idea poner un caso para que lo analicemos y que me respondan varias preguntas de ese solo caso. Qué bueno. Mentira, es que yo ya tengo el examen montado, ya lo tengo listo. Entonces, no sé, chicos, si tienen alguna pregunta, hablen ya o callen para siempre. Profe, yo tengo preguntas, bueno, del tema, pero de preguntas que de pronto usted me pueda resolver. Sí. Profe, por ejemplo, nosotros en el pensum que tenemos, yo veo que el Sensa no maneja como un orden, ¿cierto? Bueno, digamos que ahí dice Debería. que competencias laborales 1. Entonces vamos a ver la 2. ¿O qué sigue? Mija, ¿usted dónde estaba? Claro. ¿No se acuerda que yo les dije Bueno. que esta era de 2 niveles? Que se 1 evalúa. y 2. Sí. Entonces yo les dije, se divide el primer bloque. Yo ni sé por qué lo hacen así, en vez de ponerlo como una sola y que es de 2 meses. Porque todo el primer nivel, que es este que estamos terminando, aprendemos a identificar, a clasificar y a tener claro qué son las competencias. Y luego empezamos a aprender o a hacer unos ejercicios que nos enseñan cómo evaluar esas competencias. Ustedes van luego a evaluar competencias y a ser evaluados en competencias. Exacto, sino que acá pues a mí me entregaron un pensum y eso, o sea, una materia aquí, la que sigue es como la quinta de lo que entregaron, entonces por eso me confundí. Yo le he insistido muchísimo a Jairo con eso y ustedes también deberían ponerse como un poquito vehementes con eso. Y es que las materias tienen prerequisitos. Exacto. Sí, todo el estudio que ustedes están haciendo debería tener un hilo conductor. O sea, que lo que ustedes vean pasado mañana ya lo hayan visto hoy. O sea, lo que van a necesitar. ¿Sí? Hasta ahora, afortunadamente, las clases que hemos visto hemos logrado mantener ese hilo conductor. Y yo creo que, de hecho, en la última reunión que tuvimos de profesores, yo soy muy peleón. A mí me regañan mucho por eso. Porque yo constantemente le sugiero mucho a Jairo, casi que le exijo, que hagamos cosas que sean en beneficio pues, del estudiante. Por ejemplo, el microcurrículum en Sensa no está diseñado el microcurrículum. Eso vale una plata y quieren que nosotros lo hagamos gratis. Yo participé en Uniciencia haciendo un microcurrículum para una carrera, pues para una materia específica, y nos tardamos como 1 mes y medio entre 2, 3 profesionales trabajándole a eso, que es el diseño detallado del contenido de la materia, todos los materiales, las guías, el temario, o sea, que todos los profesores tuvieran la posibilidad de coger esa clase y darla de la misma manera. Como en Sensa no hay eso, entonces cada uno de nosotros tiene su propio diseño y cada uno de nosotros tiene una manera distinta de la materia. Eso es una cosa loca. Pero yo creo que ustedes iban a tener la posibilidad de que vayamos en orden por un largo rato. Yo no sé si después de esta materia continúan conmigo o con otro, pero
lo bueno es que mientras ustedes no se desintegren como grupo, o sea, no empiecen a desertar, van a tener una posibilidad muy buena de que continúen ese hilo conductor y que no se pierdan tanto, porque es que los muchachos que se salen y después vuelven y entran, se pegan unas perdidas. Les toca un poquito por allí, otro poquito, entonces no tienen ese hilo conductor. Profe, en esta técnica hay vacaciones, pues ahora en junio o se sigue todo derecho hasta junio. Entiendo que seguimos derecho y solamente se para vacaciones en diciembre. Ah, ya. En diciembre sí se hace una pausa, pues de hecho, ¿ustedes cuándo empezaron? ¿En enero? Sí. Ah, bueno. Se sale como el 7 de diciembre, como la segunda semana de diciembre y se reinicia por allá. Esa es la pelea mía cada año con Jairo, porque yo no entro. Él dice que tenemos que entrar antes del 6 de enero y yo no, señor, porque yo estoy en vacaciones. Yo le digo, si quieren, no me dé grupo o ayúdeme o deme permiso y yo cuadro con mi grupo y entro después de puente, porque uno para las vacaciones para iniciar una clase el jueves, no, está loco. No. Pero siempre arrancamos después del puente. Yo arranco después del puente del 6 de enero. Mis compañeros, algunos arrancan antes del puente del 6 de enero. Profe, ¿y qué respuesta te dieron de los que pagaron los 90? Eso sí se dan Ah, qué locura eso. No. No sé, bueno, pues usted sabe más que yo. El asunto es que quienes ya pagaron, entiendo que baila. para hacer, porque es que, chicos, nosotros no somos los que debemos estar reclamando con ustedes. Y si ustedes no se juntan para hacer el reclamo, a mí me da mucha pena. Yo no, pues yo peleo por ustedes hasta donde me da. Pero si ustedes se quedan tan tranquilos con eso, yo no me voy a ir a patalear allá. ¿Cierto? Y lo que les decía yo a ustedes es que si son 50, 60 estudiantes que pagaron los 10.000 pesos más, eso es una plata. ¿Cierto? Pero nadie hizo el reclamo, nadie ha dicho nada, son unos poquitos por ahí. Esta semana como que te estaban buscando en el chat porque alguien por error me mandó los apellidos tuyos, pues Fer, eso siga peleando, mija, y ya la están por allá. Mentira, no la necesitan. Es que yo le pedí a ella los recibos. Yo le dije, es Chicos, que llevo pidan los 3 meses recibos. pagando y ustedes no me han mandado recibos. Me dijo, ay, es que yo no sé qué. Y me sacaron mera rara para no entregar. Pidan los recibos, muchachos, que yo tengo una alumna, Carolina Zuluaga, que ya está a punto de terminar y yo le di materias hace rato y ahí me está diciendo que fue y que le dijeron que le faltó una materia que yo le di. Y no aparece el registro. Profe, sí, de hecho yo esta semana también pregunté y me dijeron que me faltaba el pago de esta materia y yo lo pagué iniciando, yo pagué los 80.000. Pilas con eso, pidan recibo. ¿Por qué? Porque como estamos en una situación atípica, las muchachas tienen mucho trabajo. Marcela, yo la he visto. A mí sí me respondieron, es que en la página los podíamos escribir. Entonces, pongan pilas con esos muchachos porque que después no vayan a haber problemas. Los que ya tienen recibos, yo les recomiendo que los escaneen con el celular porque esos recibos se borran. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes van a terminar la materia, lo primero que tienen que hacer es acreditar el pago de todas las materias, que no deban nada. Y si ellos no tienen copia del recibo y ustedes tampoco, ¿qué pasa? Les toca volver a pagar. Listo, entonces yo les recomiendo que hagan una carpetica en el celular, cada que paguen, le tomen la foto y la guarden allí, una carpetica de pagos, y ahí tienen todos sus recibos al día. Perdón, entonces les recomiendo que pidan los recibos de los que han pagado. O sea, que escriban, señores Ensa, como llevamos tantos días en pandemia, yo no he reclamado los recibos, pero yo ya debería tener una factura que me demuestre o que me acredite que ya efectivamente cancelé. Y si alguno le dice, no, es que usted no pagó, y si pagó, y me lo había enviado a mí, me recuerdan y yo se los envío. Listo. Bueno, chicos, yo creo que nos quedamos así. Entonces, yo subo el examen el viernes, pero para que se empiece a, que lo puedan resolver durante el sábado, durante el día del sábado, pues desde las 7 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche. Me cuentan cómo les va. Si tienen alguna inquietud, pues me escriben y me preguntan. No me pregunten que si van bien así, que si la pregunta así o así, sino que si tienen alguna dificultad con el mecanismo pues, de evaluación.
A estudiar, chicos, peguen una repasadita que no es nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces el jueves no hay clase. El jueves no hay clase, ¿por qué no? Bueno, Ah, bueno. chao pues, Está bien. nos Chao. vemos. Profe, gracias. Hasta Bravo, luego. profe, gracias. Feliz Perdón, noche. profe.